así como hicimos esta lectura, hermanos, lo que está haciendo énfasis, ¿por qué no puedo seguir más adelante si ya con estos versículos prácticamente estamos hace 3 domingos? ¿Por qué no podría yo continuar? Porque hemos ido haciendo énfasis en distintos puntos que está sucediendo en este momento. El primer domingo que predicamos sobre este pasaje, sobre este capítulo, veíamos la importancia de la palabra de Dios, de que el pueblo desee la palabra de Dios, anhele como un bebé recién nacido y llore por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es expuesta y también explicada y predicada de una forma fiel, el Espíritu Santo estaría también transmitiendo y también respaldando esa palabra, como también veíamos ahí el domingo pasado, la obra de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Pero no podía pasar tampoco por alto y seguir adelante cuando 8 veces o 9 veces más o menos de estos 12 capítulos hace referencia a que veamos el libro de la ley de Dios, la ley que se fue abierta en ese momento. Entonces, si es importante en el texto, nosotros debemos meditar también sobre ese texto, sobre lo que en ese momento ellos posiblemente estén escuchando. Entonces, es necesario, hermanos, que podamos meditar sobre esto. Es por eso que he titulado este sermón, El libro de la ley. Lo que se repite todas las veces es hacer referencia al libro de la ley, lo que Esdras en ese momento había abierto, la cual fue de alguna manera el transporte, el automóvil que le llegó a un destino a los corazones de esas personas que estaban oyendo. El libro de la ley. ¿Qué es lo que estaban leyendo en ese momento? ¿Qué es lo que estaban viendo en ese momento o escuchando de Esdras? Porque el libro de la ley nosotros podemos saber a través de la historia de la Biblia, a través de lo que entendemos, la ley del Señor se le había dado a Moisés, y eso nosotros lo conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la que tenemos nosotros. ¿Será que Esdras está leyendo desde Génesis y los 5 primeros libros de la ley? ¿Será que está haciendo énfasis en algunos puntos específicos? No lo sabemos. Lo único que dice ahí que Esdras abrió el libro de la ley. Estudiosos han hecho unas divisiones para que pudiéramos comprender mejor lo que está escrito acerca de la ley en esos 5 libros. Algunos lo han dividido de esta forma: la ley moral de Dios, la ley civil y la ley ceremonial. Podemos decir nosotros, está haciendo énfasis en... No, posiblemente incluso podría estar hablando de todo esto. Porque esa ley en general habla del carácter de Dios. Hermanos, la ley en el original, en el hebreo, tiene un sentido de orientación, dirección, instrucción, enseñanza de vida. Pero también a su vez manifiesta la voluntad de Dios, también manifiesta su santidad, su carácter. Y también tiene la intención de mostrar a cada oyente, como en un espejo, su pecaminosidad de todo y en todos los sectores de su vida. Y es lo que nosotros ahí vamos a empezar a escudriñar. Hermanos, en el Pentateuco hay casi 613 mandamientos, leyes. Todos ellos son de importancia porque todos nos enseñan algo sobre el amor a Dios y al prójimo. Pero las 613 pueden resumirse en 10 mandamientos, que a su vez también pueden resumirse en 2. Pero voy a hacer en esta mañana énfasis, porque no vamos a tener el tiempo, porque Esdras tuvo el tiempo de las 6 de la mañana hasta el mediodía, más o menos. Nosotros tenemos tiempo reducido, entonces voy a hacer un énfasis solamente en los 10 mandamientos, para que esa ley resumida en los 10 mandamientos, entendiendo que la ley de Dios, estos 10 mandamientos están en cada corazón, puedan ser expuestos hoy en esta mañana delante de nosotros.
mientras meditaba y escuchaba, leía y escuchaba a predicadores, a veces pensamos, el cristiano de alguna manera de sana doctrina, a veces pensamos que la ley ya no es tan importante para nosotros, porque como hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como que la ley deja de tener importancia para nosotros. Pero es al revés. La ley de Dios debe ahora más bien tener una razón de obediencia, debería tener un mejor sentido, porque ahora entendemos que nosotros no fuimos salvados por la ley de Moisés o la ley que le fue dada. Porque la ley no fue dada para la salvación, la ley fue dada para especificar, para reconocer nosotros la santidad de Dios y ahí también reconocer nuestra pecaminosidad. ¿Y por qué vamos a hacer énfasis en estos 10 mandamientos? Porque debemos entender, hermanos, que Dios no cambia. En Éxodo 20, cuando Dios está dándole la ley a Moisés, es el mismo Dios que nos habla hoy en esta mañana. Entonces, hermanos, les ruego que a medida que vayamos escuchando estos mandamientos, esta ley que Dios ha puesto en nuestros corazones y lo ha puesto en tablas también en su momento en Éxodo, sea aquello que escudriñe nuestros corazones, así como en este suceso que nosotros vemos en Esdras. El pueblo estaba atento, tanto hombres y mujeres y todos los que podían entender, o sea, niños, estén atentos, porque ustedes también tienen la ley de Dios en sus corazones. Entonces les ruego que estén atentos y mientras están atentos, Dios va a transmitir su palabra y mientras transmita su palabra, yo les aseguro que el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, así como lo hizo conmigo mientras escudriñaba estos pasajes. Éxodo 20, entonces. El libro de la ley fue abierta delante de los ojos de cada uno de ellos. Hay un peligro, hermanos, de pensar que como ya no somos la ley, de alguna manera, porque se había entendido mal que la ley podía salvarnos y la ley no puede salvarnos. La ley está puesta para mostrarnos la santidad, como decía antes, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero a su vez, hermanos, ¿saben por qué tenemos que prestarle atención? Porque en el contexto que se da Éxodo 20, fue cuando el pueblo ya había sido liberado. No se da antes. No es que Dios le dio su ley como para decirle, si ustedes cumplen esto, yo los voy a liberar de la esclavitud de Egipto. No, Dios los liberó, ahora estando libres, Él les da su ley para que ahora aprendan a vivir como la nación santa, la nación escogida por Dios, su nuevo pueblo, para que este pueblo de Dios ya liberado, ya escogido, pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios y pueda mostrar esa identidad que Dios les estaba dando. Así también es con nosotros, hermanos. Es por eso que debemos prestar atención. Dice entonces, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él ya los había sacado, Él ya los había liberado, Él ya les había sacado de las garras de su esclavizador, ahora eran libres. Y el Señor les dice ahora en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este pueblo, hermanos, teniendo esta identidad, estos hermanos están escuchando la ley de Dios, este pueblo está escuchando estas palabras que Esdras está leyendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros vemos la historia de este pueblo, se habían ido tras otros dioses, se habían hecho imágenes, habían empezado a adorar a otros dioses y ahora ellos están siendo conscientes nuevamente de que la identidad que tenían en Dios debía ser ¿para qué? Para glorificar a Dios, amar a Dios. Pero sin embargo, ahora este pueblo sabía que incluso Dios ahora los estaba rescatando para nuevamente hacerles escuchar
su ley. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Eso también debe a nosotros movernos a escudriñar nuestros corazones. Cuando Dios está diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice que no deberíamos nosotros tener en nuestras vidas nadie o ningún interés que compitan con la deidad de Dios. No quiere decir primero esto, hermanos. Es como decir, a veces entendemos, bueno, primero tiene que estar Dios en nuestras vidas y después las demás cosas. No, nada debería estar ahí compitiendo en lugar de Dios. En nuestras vidas, en nuestros corazones, solamente debería estar Dios. Nadie, ni atrás, ni adelante, ni en el costado, ningún otro que esté ahí compitiendo el lugar que Dios merece tener en nuestras vidas. No tendrás otros dioses aparte de mí. Hermanos, Dios es un Dios celoso y Él no va a permitir que tengamos algo o a alguien que intente tomar su lugar. Solo Dios debe ser el centro de nuestra adoración. Y es que ahora debemos preguntarnos si es que Dios es el centro de nuestra adoración. Y si es el centro de nuestra adoración, nuestra vida debe dar evidencias de todo eso. Un hermano dice, actualmente, escuchen esto por favor, podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. El dinero, la fama, el trabajo, el placer pueden convertirse en dioses cuando nos concentramos demasiado en ellos para buscar que identidad, seguridad y significado o razón de existir. Y escuchen esto, hermanos. Nadie comienza con la intención de adorar esas cosas. Nadie se vuelca conscientemente de decir, bueno, yo voy a empezar a adorar o voy a empezar a tener mi seguridad en el dinero, mi seguridad en el trabajo o buscar mi satisfacción en otras cosas. Nadie empieza de esa forma. Pero cuando empezamos a pensar demasiado en esto, pero al pensar, dice el hermano, en el tiempo llega a ocupar nuestras vidas. Puede llegar a convertirse en dioses que al final controlarán nuestros pensamientos y nuestras energías. Entonces, si yo digo tener a Dios en mi vida, pero sin embargo mis intereses son otros, si yo digo que Dios es el que ocupa en mi corazón el único lugar y yo voy a amar a Dios, adorar a Dios, pero sin embargo mi mente está pensando en otras cosas. Posiblemente, y eso cada uno de nosotros debe saber, en qué ocupa su mente, en qué ocupa su tiempo, en qué ocupa su vida, para darse cuenta, posiblemente te hayas hecho dioses a tu alrededor que estén ocupando el lugar que solamente Dios debe ocupar. Entonces a medida que vayamos escudriñando, voy a mostrarles también algo, porque los no del Señor en esta ley tienen un doble sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor dice, no tengas otros dioses aparte de mí, ajenos, Él está diciendo que tenés que tener algo. O cuando dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, no voy a tener otros dioses aparte del Señor, de nuestro Dios. Pero ¿qué tengo que tener en nuestra vida? ¿Qué debemos buscar entonces en nuestra vida? Porque el Señor no nos da como que para que te quedes quieto ahí y no hagas nada. No, el Señor te dice, no lo hagas, pero haz esto. Y ahora vamos a ver también esto. Porque a medida que vayamos viendo los no del Señor, vamos también nosotros a aprender lo que sí debemos hacer. Porque los no del Señor tiene esa intención de mostrarnos lo que no debemos hacer, pero también lo que sí debemos hacer. Entonces, para nosotros no caer en la tentación de hacernos otros dioses que centren nuestra atención, que se centren en el centro de nuestro corazón, de nuestra adoración, ¿qué debemos hacer? Ahora entiendo que no debo tener otros dioses ajenos delante de Dios.
¿Y qué debemos hacer? Jesús nos dice y nos da el remedio para no caer en esa tentación. En Mateo 22, 37, Jesús le dijo esto: si nosotros, hermanos, no queremos caer en la tentación de hacer nosotros dioses, ¿qué es lo que debemos hacer a través de este mandamiento? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios. Es una afirmación, tienes que hacer esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿dónde estás ocupando tu mente, tu corazón y tu alma? Debes amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que el Señor te ha dado. Tiene que estar volcado en la adoración a nuestro Dios. De esa forma, no tendrás otros dioses, porque tu amor, tu satisfacción, tu seguridad, solo será Dios. Versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni bajo de la tierra, ni en las aguas bajo de la tierra. ¿Qué nos está diciendo ahí? Otra vez, gracias Marco, que no debemos hacernos imágenes. Y eso también muchas veces se ha malentendido, porque es como decir, bueno, yo no voy a adorar ninguna imagen hecha ya sea del cielo o de la tierra, no voy a adorar imagen. Pero no solamente está haciendo referencia a una imagen visible, también implica lo que podemos nosotros hacer con nuestras mentes, teniendo una imagen de Dios, teniendo una imagen de un Dios de un carácter incluso incompleto. Hay mucha gente, hermanos, incluso yo también, adoraba a un Dios que se acomodaba a mis pensamientos, a mis deseos. Muchas veces me ha costado creer en un Dios que condenará, a un Dios que es un juez justo. Una vez predicando en la plaza, un hombre nos dijo, me separó después de haber escuchado la predicación, dice, yo no puedo creer en ese Dios, porque Dios es amor y no puede ser que Él condene. Eso es adorar a Dios, o adorar una imagen de la cual Dios no es. Entonces, a veces nos podemos sentir, no, pero yo no voy a unas imágenes, pero posiblemente nos estemos haciendo una imagen de Dios, de que al formar a Dios en nuestras mentes, para que se acomode a nuestros pecados, a nuestras inclinaciones, a aquello que a nosotros nos conviene. A muchos nos gusta escuchar que Dios es amor, y lo es, pero también es fuego consumidor, y lo es, y también debemos creerlo. Entonces, para nosotros no hacernos una imagen, ¿qué debemos hacer? Para no hacernos una imagen de Dios debemos entender, como dice en Juan capítulo 4, 24, dice ahí que Dios es espíritu. O sea, no te hagas imágenes, porque Dios es espíritu. No puedes hacerle una forma porque nadie vio a Dios. No te hagas una forma de Dios. Dios es espíritu. ¿Y cómo nosotros debemos adorar? Dice ahí, y los que le adoran, no lo van a adorar haciéndose una imagen. Lo adorarán en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren. En espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, entendiendo que nuestro Dios es espíritu. Y entonces debemos adorarlo. Una adoración que sale desde adentro, desde nuestro espíritu, que adore a nuestro Dios, que es espíritu, sin hacernos ninguna imagen que satisfaga nuestros deseos. El Señor debe ser lo que es en nuestras vidas. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, el nombre de nuestro Dios es especial, ya que lleva su identidad personal. No debemos tomar con liviandad su nombre. No nos damos cuenta muchas veces de lo grave que es. Porque ahora somos cristianos, porque ahora ya estamos bajo la gracia, nosotros podemos jugar con el nombre de nuestro Dios. Él no cambió y Él no va a tomar por inocente a aquel que tome su nombre en vano. No debemos hacerlo, hermanos. ¿Qué debemos hacer entonces?
debemos respetar su nombre y utilizarlo en la forma adecuada. ¿Cómo podemos usarlo? Pronunciando su nombre en la alabanza y en la adoración, en vez de hacerlo en la maldición o en broma. No juguemos con el nombre de nuestro Señor. No lo usemos como algo ligero. El nombre de nuestro Dios, hermanos, en serio, es importante. Estamos tomando el nombre de nuestro Dios. Podría darles muchos ejemplos, pero voy a ir a esos pasajes. Después en la semana les ruego que ustedes escudriñen también las formas, muchas veces, como nos referimos a Dios. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandato, hermanos, para los cristianos fue cumplido en Cristo Jesús. Este mandamiento lo está haciendo referencia y no debemos tener miedo de poder decirlo. Está diciendo con respecto de guardar el séptimo día, que en el calendario judío nosotros debemos entender que es el sábado. Pero resulta que los judíos le habían dado un valor excesivo a ese día. Cuando Jesús mismo vino, ustedes van a ver que Jesús sanaba en sábado y lo decía, ¿cómo puede ser que está haciendo esto en sábado? Entonces, si nosotros leemos la Biblia, y no tengo el tiempo para poder explicar todo lo que implica esto, pero la palabra de Dios nos indica que nuestro reposo, que nuestro sabbat es el Señor Jesús. Es Él el reposo, es Él el día de reposo. Bueno, entonces nosotros no, entonces ya está, entonces como no tenemos que respetar esa ley, hermanos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos reunimos el domingo, obviamente no es porque estamos cambiando el calendario. Nos reunimos el domingo porque ha sido un día glorioso para el cristiano, porque el día domingo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día en que fue evidente que Cristo era el Hijo de Dios y que había venido a salvar y que nos podía salvar. Como la garantía de su crucifixión, como la garantía de nuestra salvación, el primer día de la semana, dice el Señor en su palabra, el primer día de la semana, las mujeres fueron a la tumba y resulta que Cristo había resucitado. Ese día volvieron ante sus hermanos y diciendo, el Señor ha resucitado. Era un día glorioso. Y es por eso que nosotros hoy nos reunimos. Pero ¿saben qué, hermanos? Este día sigue siendo importante. Este día sigue siendo el día del Señor. Este día también lo debemos tomar en cuenta. Hermanos, y no lo estoy diciendo para aquellos que faltan, pero cuando faltan, ¿por qué faltan? Porque el Señor, Él sigue convocándonos. Antes, el pueblo de Dios iba en el día de reposo porque sabía que era el día que el Señor les había dicho que se reunieran. Hoy en día venimos nosotros ¿a qué? A perder el tiempo. No, venimos a gozarnos como esas mujeres que estaban ahí y sus hermanos y todos los cristianos más adelante se reunían el primer día de la semana. ¿Para qué? Para poder gozar del privilegio que Dios les había dado en la salvación y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 27 dice que el primer día de la semana, si el séptimo día es el sábado, ¿cuándo sería el primer día? El día domingo. El primer día de la semana, dice Pablo ahí en Hechos, el historiador Lucas, el primer día de la semana, reunidos, dice ahí, los discípulos para partir el pan. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Partimos el pan. ¿Qué día? El primer día de la semana. Pablo les enseñaba, dice, otra vez, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Está dándonos evidencia de que el pueblo de Dios empezó a reunirse el primer día de la semana,
pero también sigue siendo importante porque es el día del Señor. Mis hermanos, no piensen que es un día para estar en familia. No, es el día del Señor. Bueno, pero hoy estoy cansado, hoy la semana trabajé mucho, hoy necesito descansar. Es el día del Señor. Es el día del Señor. Es el día que tu Salvador resucitó. Es el día glorioso que nosotros estábamos de alguna manera ajenos a esto, pero Dios en su misericordia, en su gracia nos hizo su pueblo, y ese día debe ser importante para reunirnos como su pueblo y adorar a nuestro Dios. Debemos escudriñar nuestros corazones, y en el momento de decidir faltar a la congregación debemos saber que nosotros estamos faltando a la convocatoria de nuestro Dios. Nosotros no somos los que lo convocamos. Nosotros no estamos acá porque, bueno, los hermanos dicen que tenemos que ir los domingos. No, es el Señor. Dice que el Señor está delante de nosotros. Es el Señor. Cuando nos perdemos de un día domingo es cuando nos perdemos de la comunión con nuestro Señor, porque el Señor hace su presencia. Donde 2 o 3 están reunidos, el Señor está ahí. Entonces tengamos cuidado de pensar, bueno, pero ya no es tan importante el día del Señor, porque ya eso pasó. Es mucho más importante ahora celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12. Esos 4 hablan, los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios, de la intimidad que nosotros debemos tener con Dios. Y eso también va a dar su fruto ahora en los siguientes versículos. Si yo no puedo tener esa intimidad, esa relación con Dios, olvídense de los que vienen ahora. Olvídense, porque incluso si ustedes harían los siguientes versículos, pero sin tener su corazón en adoración y en humillación y en intimidad con Dios, estos siguientes versículos solamente lo van a llevar de orgullo, decir, bueno, yo estoy con mis hermanos, yo digo la verdad, yo hago esto, yo hago aquello. Primero tiene que partir desde nuestra adoración a nuestro Dios. Versículo 12 dice ahora, hablando de la relación entre personas: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. ¿Por qué tenían que estar atentos los niños? Porque también ellos deben entender que deben honrar a papá y a mamá. Niños, jóvenes y los que son hijos, los que somos hijos todavía y tenemos padres terrenales, debemos entender que nosotros debemos honrar a Dios. ¿Cómo? Honrando a nuestros padres, obedeciendo a nuestros padres. Chicos, siempre y cuando su padre no les haga pecar contra Dios, ustedes deben obedecerlo. Si su padre les dice, golpean la puerta, no, anda a decirle que no estoy, no los obedezcan, porque antes tienen que obedecer a Dios. Pero si sus padres, aunque de alguna manera los guíen de una forma diferente, pero no les hacen ir en contra de Dios, ustedes deben obedecerlos, deben respetarlos, deben honrar a sus padres. Así que niños, les ruego por favor que presten atención. Jóvenes tienen que honrar a sus padres. ¿Porque lo dice Alejandro? No, porque lo dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Escuchen lo que dice en el Nuevo Testamento. Hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres, porque esto es justo. El Señor eso es lo que espera de ustedes. Háganlo en el Señor. No lo hagan por ustedes mismos, háganlo por el Señor. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Hijos, sean obedientes a sus padres, y antes de rebelarse, antes de decir, ay papá, deja, no moleste, yo ya lo sé hacer, piénsenlo. ¿Saben por qué? Jóvenes, niños, ya estoy con... Escuchen, mírenme por favor, necesito hablarle, niños, hijos. Sepan esto, los padres que tienen
Los tienen porque Dios así ha determinado que ustedes vinieran a través de ellos. ¿Saben qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca al darnos la familia que nos da. No se equivoca. El Señor nos da siempre lo que nosotros necesitamos. Su diseño es perfecto. Pero lo que nosotros debemos hacer, jóvenes y niños, es abrazar ese diseño que Dios nos da. ¿Saben por qué? Porque allá afuera, sus relaciones les van a decir, nenito de mamá, o nenita de papá, necesitan depender de sus padres. Para eso Dios los puso. Dios no puso a sus padres para que les sean molestia. Dios no les puso a sus padres para que les sean una carga. Dios puso a sus padres para que ustedes, mientras vivan y vayan creciendo, ustedes puedan ser cuidados y guiados. Y es por eso que niños y jóvenes que deben orar por sus padres. ¿Para qué? Para que sus padres pudieran guiarlos en el temor del Señor. Porque sí, nosotros los padres también tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Pero hijos, oren por sus padres. Oren por sus padres, porque un día van a estar delante de Dios. Deben orar por sus padres. Oren por ellos, pero deben obedecerlos también. Ahí dice, obedezcan, hijos, obedezcan a sus padres. No creas que lo sabes todo. Aprende de tus padres. Proverbios, las jóvenes y los jóvenes están leyendo. Presten atención a la corrección, a la disciplina, a la instrucción de sus padres. Presten atención. Entonces, que el mundo no determine cómo ustedes tienen que obedecer. Es su palabra la que debe guiar sus corazones y decir, yo tengo que obedecer a papá y a mamá. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque Dios así lo quiere. Eso le agrada a Dios. Y debo hacerlo por eso. Versículo 13. No matarás. Bueno, como muchas veces me toca predicar en la calle, digo, bueno, ahí sí, ¿hay alguien que haya matado acá? ¿A una persona? ¿Hay alguien? Porque puede ser que haya matado físicamente a una persona, Porque la Biblia dice, no matarás. No, puede haber, no sabemos la vida de las personas, puede haber. No matarás. Y posiblemente la mayoría, por lo menos de nosotros, o todos podemos decir, bueno, yo no maté a nadie. Pero vamos a escudriñar un poco más en profundidad. Porque Jesucristo era necesario que también lo hiciera. En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su prójimo será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o idiota, o sea que lo insulte, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hay algún asesino acá? ¿Cuántas veces, hermanos, los que están casados han matado a sus maridos? ¿O cuántas veces los maridos han matado a sus esposas? ¿Cuántas veces los jóvenes, los niños, han matado a sus padres? Pregunta, jóvenes o niños, ¿alguna vez se enojaron con papá y mamá? ¿Sí? ¿Se enojaron con papá y mamá? Bueno, en sus corazones lo han matado. Pero no es lo mismo, es lo mismo. Porque no lo digo yo, dice cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces la ley de Dios escudriña la profundidad de nuestros corazones. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer con mis palabras que muchas veces hieren y en vez de matarlos con un arma o físicamente, lo estamos matando con nuestra boca? Porque ahí lo que está diciendo, cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, o sea, está diciendo cosas
que están destruyendo al otro. ¿Qué debo hacer entonces? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces nuestra boca debe ser abierta para la edificación. Y si va a ser para destrucción, callen. Callen. No maten. No matarás. No cometerás adulterio, dice el versículo 14. No cometerás adulterio. Pero Jesús también dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, podemos decir, ¿es exagerado? No, no lo es. Jesús sabe las intenciones de la carne, Él sabe lo que la carne puede buscar, y aquel que codició, aquel que vio y deseó, la carne va a estar buscando hasta poder comer. Entonces, debemos nosotros ver, el no cometerás adulterio no simplemente es estar sino con otra persona, sino también la intención de aquello que nosotros vemos y con qué intención lo vemos. ¿Y esto aplica solamente a los hombres? No, también a las mujeres. También aplica a las mujeres. No cometerás adulterio. Cualquier acto, hermanos, cualquier acto. Esto lo debemos entender porque a veces siempre somos de aquellos de excusarnos. Todo acto que debería ser en el matrimonio, si ha sido hecho fuera del matrimonio, es fornicación, por ende lleva a los criterios del adulterio. Porque uno puede decir, bueno, pero mirando uno ¿qué hace? Está infringiendo la ley de Dios. ¿Saben qué? Allá afuera, hermanos, nosotros hemos salido de ese lugar. Ustedes saben que allá afuera no les importa nada. Lo que Dios diseñó para el matrimonio, lo están haciendo fuera del matrimonio. Bueno, pero un besito, ¿qué hace? Pero resulta que es mentira. Cuando se casan, dice, ahora sí puede besar a la novia, pero sin embargo ya estuvo dándole besos afuera. Todo acto que el Señor diseñó para una relación entre hombre y mujer es para dentro del matrimonio. Fuera de eso puede considerarse como adulterio. Todo acto. Entonces, jóvenes, no se dejen guiar por los jóvenes de hoy en día o por las personas grandes. Igual, todos piensan la misma forma. Piensan que eso es exagerado. Debemos escudriñar nuestros corazones. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No cometerás adulterio. En Primera de Tesalonicenses nos enseña, capítulo 4, versículo 3 al 5, escuchen lo que dice. Esta es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Después escudriñen en sus casas qué es esta palabra. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. No se dejen guiar por los gentiles, sino que cada uno pueda tener su esposa o su marido conforme a lo que Dios ha diseñado. El matrimonio, hermanos, por más que tengamos malas experiencias, es honroso. Dios lo diseñó para bendecir. Dios lo diseñó para reflejar a Cristo al mundo. Los que lo entendemos mal somos nosotros. El mundo entiende mal de eso y nosotros también muchas veces entendemos mal. Por eso nuestras relaciones entre marido y mujer son muchas veces chocantes. Porque estamos entendiendo mal el diseño de nuestro Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia con respecto a aquel que haya esposa? Dice, aquel que haya esposa haya la felicidad, favor de Dios ha recibido. Y miran a su esposa, tienen que verla como Dios dice.
el favor de Dios, la bendición de Dios se les ha sido dada a los hombres en la esposa que tienen al lado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, los que están casados, para no cometer adulterio, para no tener esos deseos de fornicación, ¿qué es lo que uno debe tener en mente? Hombres, para ustedes, todas las mujeres del mundo han muerto. Y mujeres, para ustedes, todos los hombres del mundo han muerto. Sus ojos solamente deben estar en su esposo y en su esposa. De otra forma, van a caer. O vamos a caer. 15. No hurtarás. O sea, no robarás. Bueno, eso ya ustedes, creo que hasta los niños saben que no deben quedarse con nada que no sea suyo, no importando el valor. Bueno, pero era 10 pesos, no era mucho. No importa el valor. Si se quedan con algo que no es suyo, ustedes ya han cometido ese delito, ya han robado, han roto ese mandamiento. ¿Y qué debo hacer entonces? Efesios 4:28 dice que el que hurtaba o el que robaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes robabas, no robes más. Si algo has de conseguir, hazlo con el trabajo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás. Eso significa que nosotros debemos ser honestos tanto en lo privado como en lo público. Cualquiera que nosotros exageremos una historia, cualquiera que nosotros obviemos ciertas cosas de una historia que hablamos, estamos cometiendo esto. Debemos ser veraces en el momento de hablar. Debemos nosotros hablar solamente verdad. Por eso que en Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, o sea, no mintiendo, no mentirás. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablen verdad. Entonces no es solamente, bueno, no tengo que mentir. No voy a mentir, no. Habla verdad. Se dan cuenta que siempre el no de Dios tiene un doble sentido. No lo hagas, pero hace esto. No mientas, pero di siempre la verdad. No codiciarás, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y muchos dirán, bueno, pero entonces eso va a ser fácil porque ahora no tengo, no a nadie, ¿alguno tiene buey? No, asno. Entonces se sienten libres de decir, bueno, yo no voy a codiciar esas cosas porque mis hermanos no lo tienen. Pero los tiempos han cambiado. Y esto también aplica a no codiciar, por ejemplo, el auto de tu hermano, el celular de tu hermano, la tablet de tu hermano, su TV, el televisor de tu hermano, la computadora de tu hermano, y como dice en el final, ni cosa alguna de tu prójimo. Un hermano dice codiciar, escuchen estos jóvenes, grandes y niños. Codiciar es desear tener la posesión de otro. Va más allá de simplemente admirar lo que el otro posee o pensar. Dice, me gustaría tener eso. Y la codicia incluye la envidia, resistiendo el hecho de que otros poseen lo que ustedes quisieran tener. ¿Cuántas veces ven un celular, los jóvenes que están ahí con otro que está ahí? ¿Viste el celular que tiene? Yo quisiera tener eso. Estás codiciando. Lo podemos llevar a muchas aplicaciones, pero la Biblia nos enseña que no debemos codiciar. Entonces, ¿qué debemos hacer para no codiciar? Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué debemos hacer? Y sed agradecidos.
deben o debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite, y muchas veces también padecer necesidad, también debemos ser agradecidos, porque el apóstol Pablo aprendió a agradecer, aprendió muchas cosas cuando él tuvo necesidad. Dice, he aprendido a vivir ¿en qué? En necesidad, como también en la abundancia. Él ha aprendido, por todo fue enseñado. Entonces debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Y al ser agradecidos no van a poder codiciar. No van a codiciar nada. Entonces, hermanos, Esdras y Nehemías y los levitas están explicando la ley de Dios. Y al escudriñar estos pasajes, la gente empieza a ser escudriñada. La gente empieza a ver su interior. Y dice que ahí el pueblo se humilló. Se inclinaron a tierra y todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraban. Y es así, hermanos, que nosotros debemos vernos. Si la ley de Dios, cuando es expuesta a nuestras vidas, nos da risa, debemos entender, hermanos, que no podemos reírnos por nuestro pecado. ¿Por qué no nos podemos reír por nuestro pecado? Porque nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Debemos llorar por nuestros pecados. Debemos lamentarnos por nuestros pecados. Es lo que el pueblo está ahí lamentando, los pecados que habían cometido delante de Dios. Entonces no es un chiste el pecado. Recuerden que nuestros pecados llevaron a Cristo al Calvario. Pero cuando nosotros somos expuestos, hermanos, a la ley de Dios, escudriñando verdaderamente y viéndonos con sinceridad delante de Dios, vamos a estar como Adán y Eva estuvieron en el jardín cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. A través de la ley de Dios nosotros estamos desnudos delante de nuestro Dios. Estamos desnudos de nuestro Dios, delante de nuestro Dios. Y a veces incluso queremos, como Adán y Eva, cosernos ese ropaje de higuera con nuestra propia justicia, nuestras excusas, nuestros pretextos. Pero ¿saben qué? Dios hizo algo glorioso. Cuando el hombre fue encontrado desnudo en su vergüenza, en su pecado, Dios los vistió con pieles. Dios hizo un sacrificio para cubrir su inmundicia, para cubrir su pecado, para cubrir su vergüenza. Dios en Génesis hizo un sacrificio. De la misma forma, hermanos, cuando nosotros somos encontrados a través de la ley, así como este pueblo estaba ahí convicto de pecado, llorando por su pecado, lamentando su pecado, esa es la actitud que cada uno de nosotros debería tener cuando la ley de Dios es expuesta a nuestros corazones y saber que estamos en nuestra vergüenza, pero el Señor nuevamente, años más tarde de Génesis, hizo otro sacrificio. Otro sacrificio para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestra vergüenza sea cubierta. Ese sacrificio fue Jesucristo. Jesucristo cubre nuestra inmundicia, Jesucristo cubre nuestra vergüenza. Nosotros estamos desnudos delante de Dios, pero Jesucristo vino a vestirnos con su ropa. Entonces, el sacrificio, ese cordero, es el que ahora nos viste. Y entonces, hermanos, nosotros debemos entender que si estamos vestidos de Cristo, estamos ahora cubiertos de Él. Y si estamos cubiertos de Él, hermanos, es porque somos su pueblo, es porque somos sus hijos. Y es por eso que nuevamente este pueblo estaba entendiendo que había pecado contra Dios. Pero el pueblo, los hermanos, Esdras y Nehemías, ¿qué es lo que le decían? No lloren, no lloren. Y se gozaron, ¿por qué? Porque habían entendido las palabras de la ley. Y la ley, ¿saben lo que hace? No es mala, es buena, santa y justa. Nos muestra el carácter de Dios, pero nos muestra también la misericordia de Dios. Porque la ley en ese momento está haciendo lo mismo que hace con nosotros cuando dice en Gálatas 3:24 que de la manera que
La ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Eso es lo que está pasando en este lugar y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas, porque por la ley nosotros conocemos nuestra inmundicia, nuestra pecaminosidad y podemos reconocer nuestra necesidad verdaderamente de un Salvador. Eso es el ayo. La ley viene a ser, ahí está haciendo su trabajo. La ley viene, nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Nos lleva, ¿para qué? Para que podamos encontrar gozo. Gozo de la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. La ley no fue dada, hermanos, para que la gente pueda salvarse. La ley fue dada para aquellos que ya habían sido salvados. O sea que nos muestra también la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Este pueblo debía vivir de una nueva manera de vivir porque ya había sido liberado de la esclavitud, pero el pueblo muchas veces recordaba ¿para qué nos trajo acá el Señor? Para matarnos de hambre. En Egipto estábamos mejor, cuando en Egipto dice que ellos se lamentaban, lloraban, porque eran esclavos. Así es que también la ley de Dios nos va a enseñar a nosotros a vivir en nuestra nueva identidad. Hermanos, ya somos hijos de Dios. Entonces, si el Señor nos dice, vivan como hijos de luz, ¿por qué? Porque ya estamos en la luz. Vivan como hijos obedientes. ¿Por qué? Porque ya somos hijos. Entonces, las reglas de la ley, los mandamientos de la ley para nosotros van a pasar a ser ¿qué? Deleitosos, van a pasar a ser deseables, porque si solamente vemos a la ley como aquel instrumento que nos muestra nuestro pecado, posiblemente incluso pensemos que la ley es gravoso y no es gravoso. La ley de Dios es buena, santa y justa. En la historia de Éxodo, estos hermanos, este pueblo debía entender esto, que ellos ya habían sido liberados y las reglas que Dios le está dando para que vivan ahora como un pueblo de Dios. Entonces es lo mismo para nosotros, hermanos. La salvación que nosotros tenemos no es una recompensa por haber obedecido a la ley. No, el Señor nos salvó y es por eso que debemos obedecer. Para terminar y poder ir y gozarnos y escudriñar nuestros corazones, necesito que alguien en voz alta pueda los 10 mandamientos resumirlo en 2, como dijo Jesús. Y yo les voy a mostrar cómo Jesús guió a un hombre para que haga y cumpla esos 2 mandamientos. ¿Cuáles serían los 2 mandamientos más importantes donde se resume toda la ley, incluso los 10 mandamientos? Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Y el segundo? Iglesia, quiero preguntarles lo mismo que Jesús preguntó a un hombre. Todos nosotros somos iglesia, ¿verdad? Pedro también lo era. Nosotros podemos decir amar a Dios. Iglesia, les pregunto lo mismo que Jesús le preguntó a Pedro. Pedro, iglesia, ¿me amas? ¿Me amas? Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? ¿Por qué cuesta tanto decir que sí? Si nosotros no lo amamos a Él, cuando Él primero nos amó a nosotros. Nosotros no podríamos amarlo si no hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, por el Espíritu que nos ha dado. Iglesia, ¿me amas? Apacienta
mis ovejas. Iglesia, ¿me amas? Apacienten mis corderos. Iglesia, ¿me amas? Tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor que nosotros tenemos hacia nuestro Dios va a ser reflejada en el amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Si nosotros decimos amar a Dios, no podemos aborrecer a nuestros hermanos. Si nosotros decimos tener amor hacia Dios y entender el amor de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús, debemos aprender a amar también a nuestros hermanos. Por eso Jesús lo llevó a Pedro a escudriñar su amor para con él. ¿Para qué? Para que cuando él esté en esto de saber que Cristo había muerto por él, aunque él lo había negado, Cristo murió por él. Cristo murió por ustedes, iglesia. Aunque nosotros lo hayamos negado, aunque nosotros hayamos roto sus mandamientos, en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por vos, Él te dio su amor. Entonces, si nosotros vamos a amarlo a Él, amemos su iglesia, amémonos los unos a los otros, guardemos sus mandamientos. El Señor nos dice, si ustedes guardan mis mandamientos, yo los amaré. No dice eso. Debemos amarlo, hermanos, porque Él nos amó primero. Y debemos guardar sus mandamientos, porque ya somos sus hijos, su pueblo. Y Él nos dio esto para que nosotros podamos vivir y reflejar el carácter de nuestro Dios. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Nuestra vida va a reflejar el carácter de nuestro Dios. Dios va a hacer de nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él va a transformarnos. Él va a poner el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros debemos escudriñar nuestras vidas y ver la ley de Dios como realmente es. Que podamos orar como el salmista. Si pueden, lean todo el Salmo 119, por favor. Yo voy a citar estos 5 pasajes y con esto termino. Debemos ver la ley de Dios y anhelarla, como el salmista dice en el Salmo 119, 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Vamos?